dicho, la fisiología dice que somos altamente carnívoros. ¿Qué significa eso antes de pasar a la respuesta de Miguel? Bueno, yo al final me gusta mucho, por ejemplo, la paleontología y hemos sido altamente carnívoros desde hace muchísimo tiempo. Vale, el pasado, ¿no? Sí, pero eso lo que nos ha condicionado, o sea, el Homo sapiens tiene 300.000 años. Se habla de que tenemos un genoma fijado hace 40.000 años. La última glaciación en Europa, por ejemplo, acaba hace 20.000 años. O sea, el pico es hace 20.000 años y acaba hace 11.000. ¿Qué creéis que comíamos en una glaciación? En plena, o sea, se sabe que el Homo sapiens Claro. comía mamut, acabó con toda la megafauna del planeta con otras condiciones, ¿no? Todo es multifactorial y el cambio climático, lo que sea, vale. Pero al final todo eso se refleja en nuestra fisiología. O sea, llevamos miles, millones de años comiendo carne y hoy en día, por ejemplo, tenemos un pH estomacal muy ácido de 1,5. Tenemos un intestino que realmente favorece la absorción de nutrientes de origen animal. O sea, eso es clarísimo. O sea, al final, todos los nutrientes que están en la carne, en el huevo, se absorben mucho mejor que en los vegetales. ¿Por qué? Porque llevamos millones de años favoreciendo esos alimentos. Luego también, por ejemplo, en nuestra dentadura tenemos colmillos. O sea, sí es verdad que no son enormes, pero porque nosotros inventamos herramientas hace 3 millones de años. Y aprendimos a cazar con herramientas, a desgarrar con herramientas, a todo ese tipo de cosas. Entonces, fisiológicamente tenemos datos de que hemos sido muy carnívoros. Y lo del pH estomacal, por ejemplo, viene, o sea, un pH estomacal de 1,5, estamos entre los carnívoros y los carroñeros, o sea, es de locos, y realmente se ha adaptado a cuando no había neveras, cuando no había supermercados, que comíamos pues carne en muy mal estado y que muchos patógenos y microorganismos que estaban en la carne, pues gracias a ese pH estomacal pudimos sobrevivir y adaptarnos, ¿no? Antes de pasar a la respuesta de Miguel, creo que hay que puntualizar qué es la dieta paleo, ¿no? Pues si puedes explicar un poco un breve contexto. También recordad, chicos, que la gente que escucha esto son gente como nosotros, que estamos en un nivel muy básico. Entonces seguro que cada vez esto va a ir incrementando en la complejidad para respondérselo uno al otro. Siempre intentad pensar de la persona que escucha que está en un punto muy básico. Entonces, simplemente por puntualizar, dieta paleo, ¿a qué nos referimos con una dieta basada en lo que comían nuestros ancestros? Bueno, realmente es un tipo de alimentación baja en carbohidrato. ¿Vale? Ahí hay varias, está la cetogénica, que es la más estricta, y luego tenemos la tipo paleo, que incluye algo más de carbohidrato en forma de tubérculo y fruta. Entonces, básicamente, la pirámide nutricional en la paleo son alimentos de origen animal. Nosotros defendemos que cuanta mayor calidad tenga esa carne, ese pescado, esos huevos, pues mejor. Y después pues empezamos a encontrar pues vegetales de bajo índice glucémico, frutos secos, coco, y luego ya pues en la punta pues serían las frutas. Nosotros no incluimos legumbres ni cereales por diferentes factores, que si queréis podemos sacarlos aquí. Sí, luego lo comentaremos. Y Vale. básicamente es... O sea, es sencillo. Básicamente un alimento que nos hagamos la pregunta, ¿esto hace 10.000 años podrían llegar a comérselo? No, a lo mejor el tofu no sabe ni lo que es, por ejemplo. No, eso no crece en los árboles, ¿no? Eso no crece. Vale, eso es. Entonces, ese tipo de alimentación no entraría dentro de esta dieta, por mucho que ahora mismo la ciencia está diciendo que se considera ser saludable, ¿no? Que luego mencionaremos esto, no te preocupes. Eso es correcto, pero con muchísimos matices. Claro, claro. Luego está la selección artificial impulsada por el hombre y ciertas cosas que hemos hecho con todo lo que comemos hoy en día. Vale. Pero bueno, eso, pero eso es básicamente sí. Perfecto. Miguel, por favor. A ver, tengo muchísimas cosas que matizar. Pues vamos por partes. Bueno, Roberto, o sea, totalmente de acuerdo en el sentido de que al final la ciencia nos da una base para que nosotros en nuestra clínica diaria, sobre esa base, individualizamos, pero partimos de una base, no de algo aleatorio, de mi experiencia clínica, porque al final, si tu experiencia clínica es lo que vale, ¿qué te diferencia a ti de una persona que, por ejemplo, practique la cosmología o la astrología o practique el Instagram Deck, que te diga qué tienes que hacer en base a las cartas? Pero no hay estudios de dieta cetogénica, dieta paleo aplicada en diferentes Sí, pero patologías. podemos hablarlo, sí, lo sí, como el keto trial, ¿no? ¿El qué? El keto trial. No sé qué es esto. O sea, el que hicieron de Saladín, o sea, estaba Saladín por medio, pero también estaba David Feldman, Sotomota, que es el único que se utiliza en las referencias. Pero bueno, podemos hablar sobre este estudio que es bastante curioso y bastante llamativo. Pero bueno, antes de eso, varias cuestiones muy importantes. Por un lado, la parte de la experiencia clínica. Muy bien sabemos que dos cosas pasen, o sea, que dos cosas ocurran a la vez no quiere decir que una causa sea la causa de la otra. Es decir, por ejemplo, sabemos, y esto se utiliza mucho, que consumir helado aumenta el riesgo, o sea, está relacionado con que las personas tengan más ataques de tiburones. Pero decimos que la causa de que haya la causa de que haya ataques de tiburones es porque la gente toma helado. No, es simplemente que de forma general cuando la gente toma más helado va más multitudinariamente a la playa y eso aumenta la probabilidad de que la persona tenga un ataque al tiburón. Vale. Pero estas cosas que están relacionadas, pero una no causa la otra. Eso es una cosa importante. Y va a alternar nutrición, ¿qué ejemplo podríamos poner? Creo que el ejemplo que me ha dicho de biocultura, una persona que hizo un cambio de dieta, o sea, ¿cómo podemos aislar que realmente sea la intervención que tú has hecho
o sea, por ejemplo, el background que venía teniendo, que tú me has dicho que venía de una dieta muy buena, pero bueno, podía ser matizable, o que venía de no hacer ejercicio físico, venía de ser sedentaria, venía de dormir mal, venía de tener un estilo de vida inadecuado. Entonces, ¿cómo podemos aislar que el efecto es consecuencia de tu intervención dietética o de las otras muchas cosas que he podido cambiar? Porque esto me pasaba a mí cuando estaba en consulta, que yo pasaba consulta antes, de que claro, mucha gente viene con un hábito inadecuado en todos los sentidos y casi cualquier cambio le va a inducir una mejoría, o sea, pero no por ello vamos a decir que es óptimo para la salud. Pero es que Porque incluso incluso caso, pero es que son cientos y cientos. ¿Por qué te crees ¿Qué que cientos? son cientos y cientos de personas que hacen este tipo de alimentación y mejoran en muchísimas circunstancias? Eso se conoce una cosa que se llama sesgo de supervivencia. Es decir, tú solamente estás diciendo los casos que han sobrevivido, los casos que podemos decir han tenido éxito. Pero a lo mejor detrás de tus 100 casos de éxito hay 1000 personas que se han quedado por el camino porque han tenido enfermedades cardiovasculares. Entonces eso se llama sesgo de supervivencia, porque solamente estás indicando los casos que han tenido éxito, quedándote en el aislado del conjunto de todo. Por eso tenemos la ciencia en este sentido. Porque incluso a lo mejor tu intervención podría ser incluso contraproducente. Es decir, la persona pudo haber mejorado a pesar de tu intervención. Y este fue el ejemplo que vimos en el podcast del ejemplo de Jean Calmet. Jean Calmet es la persona más longeva del mundo que murió con 122 años. Esa persona, la más longeva del mundo, murió con 122 años a pesar de fumar. Bueno, fumaba. Y decíamos que ¿por qué fumaba esa persona ha vivido 122 años? No. La ciencia nos dice que fumar en principio va a aumentar la probabilidad de que una persona tenga cáncer de pulmón. Pero no por ello vamos a decir que el hecho de fumar, como esa persona vivió mucho más que cualquier otra persona en el mundo, ese rasgo característico de esa persona fue la que le llevó. Entonces la correlación no implica causalidad. Entonces tú no puedes aislar que tu intervención es la que está induciendo un efecto porque tú has considerado que todas las otras variables están aisladas, porque para eso tenemos el método científico, para eso tenemos ensayos clínicos que nos permiten aislar todo y que la única diferencia entre un grupo y otro sea mi intervención. Porque de una forma, y yo creo que esto es un insulto para lo que podemos entender como método científico, decir que los estudios son cosas que llaman a la gente y le preguntas qué comen. No sé qué tipo ¿Cuáles son los estudios con O sea, tú has hecho un estudio, ¿tú sabes lo que son los estudios? explica. No se Es hacen que esos ¿qué miedo has vivido? ¿No se hacen esos estudios? Espera un momento. Primero, dime la verdad, ¿no se hacen esos estudios? O sea, los estudios científicos existen, por un lado existen diferentes tipos de estudios, los estudios observacionales y los ensayos clínicos, son diferentes. ¿Y qué pasa con los observacionales? Los observacionales no se basan en llamar a la gente. Los observacionales se basan en que tú llamas a la persona, o sea, llamas a la persona, eso nos llama gente. o sea, llamar a la persona en el sentido de venir a la consulta y pasan frecuencia de consumo de alimentos. La frecuencia de consumo de alimentos están validados para que tengan tienen un índice de correlación de 0,7 a 0,8, que puede ser mejorable, pero es que incluso te está mejorando, porque solamente conoces que tenemos estudios observacionales que básicamente lo que hacen es analizar metabolitos asociados a la ingesta de alimentos. Es decir, que yo, por ejemplo, cuando ingiero carne, hay metabolitos específicamente de la carne. Y esos metabolitos de la carne se están utilizando, en la de la carne, por poner un ejemplo, se están utilizando en estudios observacionales para relacionar el metabolito, porque es un indicador de adherencia, un indicador que nos está diciendo si esa persona tiene metabolito asociado a la carne, está ingiriendo más carne. Y tenemos cada vez más estudios que justamente nos permiten correlacionar esos metabolitos asociados a la ingesta de un alimento con diferentes enfermedades cardiovasculares. Sí, pero esto es muy reciente. O sea, realmente casi todos los estudios que han marcado las tendencias alimentarias se hacen en los años 70, 80, cada vez hay más. ¿Pero qué tenéis Y se esta? están- Por las tendencias de que la grasa saturada es mala, de que la carne es mala, eso viene desde hace mucho tiempo. O sea, no desde ahora. El estudio de Vincent, que es como el más conocido del tema de colesterol, es de 2019. Sí, desde luego que hay estudios que están saliendo ahora. Y desde luego, o sea, y además, pero las tendencias se marcaron ya de hace forma, mucho tiempo. de forma bastante caricaturizando un poco la ciencia, o sea, están los estudios observacionales y los ensayos clínicos. Yo, por ejemplo, hago ensayos clínicos, en el cual nosotros, por ejemplo, hicimos un ensayo clínico, que a lo mejor después hablaremos sobre él, en el cual cogimos a personas sanas, físicamente activas, que no fumaban, no bebían alcohol, eran perfectas a nivel de población, y básicamente la única diferencia entre un grupo y otro era el tipo de ingesta. Entonces, de esa manera sí que podemos aislar el efecto. Y no puedes. ¿Cómo que no? No puedes, porque si una persona tiene depresión, porque está fatal, porque tienes un trabajo de mierda, eso le va a afectar muchísimo. Puedes comer todo lo bien que quieras, que si estás mal aquí, vas a enfermar. Puedes hacer una vegana, una carnívora, una mixta, lo que quieras. Si estás mal aquí, vas a enfermar. Eso se ¿Tú contempla. sabes lo que se llama aleatorizar? Es imposible. ¿Sabes lo que se llama aleatorizar? Es imposible ¿Qué significa todos los aleatorizar? factores. ¿Qué significa aleatorizar? Cuéntanos. No, cuéntanos tú, que o sea, entiendo que lo estás diciendo porque sabes muy bien las limitaciones que tiene el ensayo Yo clínico. soy una persona de clínica que lee sus estudios científicos. Yo no me dedico a hacer estudios científicos. Yo creo que No a hacerlo, a aquí, interpretarlo. Miguel, lo interesante sería explicar cómo se hace este estudio, porque yo, por ejemplo, no sé cómo lo hacéis, entonces explícanos cómo lo haces, explicad esa parte aleatoria también y todo eso, para que todos lo entendamos. Luego, Roberto, tú comentas también. Sí.
A ver, tengo que también una cosa que es que no puedo dejar pasarlo, el tema de que seamos carnívoros, que la verdad que eso está totalmente... Bueno, pero eso se va a hablar durante todo el podcast, Vale, o sea que vale, luego fenomenal. lo En comentamos. el ensayo clínico, normalmente nosotros cogemos una población con una serie de características basadas en lo que se conocen como criterios de inclusión y criterios de exclusión. Es decir, por ejemplo, lo que intento es, si quiero hacer un ensayo para evaluar si en personas sanas tienen un efecto determinado en una dieta, pues cojo, digamos, preestablezco unos criterios para más o menos tener una población Lo más homogénea. parecido posible. Efectivamente. Cuando ya las tengo, hacemos lo que se conoce como aleatorizar la muestra. Aleatorizar es de forma aleatoria distribuir en dos grupos diferentes. Con la aleatorización lo que conseguimos es que los diferentes factores de confusión, que esto es un tema un poco más estadístico, más complejo de entender, pero los diferentes factores de confusión se distribuyan de forma homogénea en ambos grupos, para que, aun estando presentes, como ese efecto se está manifestando de la misma forma en ambos grupos, no va a haber una implicación de dicho factor en el resultado final. Puede haber depresión en el grupo A y en el grupo B. Efectivamente. Ok. La aleatorización lo que permite es que esos factores de confusión se distribuyan de forma homogénea. Y esto quiere decir, cualquier persona que ha estudiado algo de ciencia, o que, bueno, que ha pasado una carrera universitaria, o ha estudiado sobre estadística, es como el principio básico de entender lo que es un ensayo clínico. Vale. El ensayo clínico tiene este fundamento, porque si no, podríamos establecer que no sabemos nada. Ya. Porque al final los ensayos clínicos nos permiten establecer la causalidad de cualquier cosa, de una intervención en este caso. Y en base a ello, nosotros le establecemos una intervención. Nosotros, por ejemplo, la intervención que hicimos fue una dieta mediterránea respecto a una dieta mediterránea basada en alimentos de origen vegetal. Nosotros en la intervención, nosotros le decíamos a los participantes, no podéis O modificar... sea, un momento, veo un inciso. O sea, es dieta mediterránea omnívora Sí, versus dieta mediterránea. vegetal, en el Vegetal. sentido de que los alimentos Sustituimos animales sustituyen por alimentos de origen Lo que lo he vegetal. leído, ese es el que... El nivel. El Onivet, que se criticaba pero que era mentira, que decían... Pues ahí lo hice yo. Pues creo que se criticó en redes sociales que había como mucha carne procesada, algo así, pero resulta que realmente tú respetabas la dieta mediterránea, que se come una vez a la semana, digamos, carne roja procesada. o algo La así. dieta mediterránea, el patrón de dieta mediterránea, según el estudio Predimed, que es como la base, se puede consumir una ración a la semana de carne procesada, que entra dentro del patrón de dieta. Y nosotros en las intervenciones, que por eso no entiendo muy bien lo que decía Juan, nosotros en las intervenciones le decimos a las personas lo que tienen que hacer. Por ejemplo, el ejercicio se mantiene igual, incluso se pueden utilizar acelerómetros para asegurar que no están cambiando su ejercicio físico. El descanso también se puede monitorizar para que el descanso pueda intentar entender si hay modificaciones en el descanso hipotéticamente derivado de la intervención. Y Puede verse también el estrés, si está afectando o no. Claro, o sea, con eso, incluso Con esto, vale. un dispositivo que se llama ChronoWise, que te puede medir incluso ritmos circadianos, que también te puede evaluar esos factores. Ok. Y nosotros, cuando le damos la intervención, le decimos exactamente lo que tienen que comer. Incluso para asegurar la adherencia, que por eso no entiendo muy bien lo que decía Juan, para asegurar la adherencia, les pedimos a los sujetos que todos los días, todos los días no, 3 días en semana, leyendo el registro dietético e incluso nos envían fotos de lo que están haciendo. Entonces, de esa manera, podemos de esta manera tener una mayor certeza de que nosotros estamos viendo el efecto real de la intervención. Vale. Para que después de ese seguimiento podemos intentar entender que si todos los grupos estaban haciendo lo mismo y la única diferencia entre uno y otro era esa intervención, aislar el efecto. Creo que eso, yo creo que cualquier persona que esté viendo en casa puede entender que eso nos acerca mejor al efecto real de una intervención que decir que a mi vecino del pueblo le dije que cambiase una dieta carnívora y le fue súper bien. Porque no sabemos si ese vecino del pueblo, cuando empezó a hacer una dieta carnívora, dejó de fumar, decidió empezar a hacer ejercicio físico, o incluso hubo otra serie de factores de confusión que no se podían tener en cuenta, como el estrés, que a lo mejor cuando empezó a ver resultados por diferentes motivos se empezó a sentir súper bien, porque no estamos aleatorizando, lo estamos comparando consigo mismo. Nosotros en los estudios comparamos un grupo con otro. Entonces, de esa manera podemos aislar mucho mejor el efecto. Pero tú estás hablando de un estudio perfecto que aún así es imposible saber todas las condiciones. Juan. Bueno, realmente estás O sea, te cogiendo piensas mi toda la estudio, perfección Yo no soy perfecto, Juan. de que medimos el estrés, de que medimos el sueño, de que medimos... ¿Cuántos estudios hay así realmente? Claro que hay estudios, Juan. ¿Cuántos? ¿Son la mayoría? ¿Son los que llevamos haciendo desde los años 60, 70? O sea, Realmente no. no sé, ¿por qué? ¿Cuál es Porque los ¿Cuáles son los estudios en los que se basa hoy en día la alimentación y todas las pautas alimentarias son los que tú dices, cuestionarios. Que viene una persona, que vale, que igual no es una llamada. Es así, es así. ¿Qué cuestionario? ¿Qué cuestionario, Juan? Pues si tú lo has dicho que se hace con cuestionarios en muchos estudios. O sea, ¿tú crees que las directrices dietéticas se establecen simplemente en base de estudios observacionales? Por la Si gran me mayoría, dices la eso, gran mayoría. Si me dice eso, denota que... De hecho, por ejemplo, hay un estudio científico que coge los metaanálisis que se han utilizado para la OMS para decir que la carne roja y la carne procesada es cancerígeno, y realmente lo que estamos viendo es que es una evidencia de baja a muy baja. Vale, muy buena apreciación. Eso, o sea, es que necesito... Antes de continuar.